Ya, vamos a empezar la clase. Ya los saludé, les pregunté cómo están, les dije que tenían que ponerse al día con sus notas, ¿cierto? Con el video que tienen que entregar. Ahora vamos a empezar la clase. Voy a compartir la pantalla. Ya, ¿se ve bien? Contéstenme, por favor, ¿se ve bien? Sí, sí. Ya, genial. Gracias, Maxi. Bueno, entonces hoy día vamos a hablar sobre las respuestas a la cuestión social. Recuerden que la clase anterior nosotros estuvimos hablando mucho rato sobre la cuestión social en sí. Hoy día vamos a hablar sobre las respuestas que se dan a este proceso de la cuestión social. Para eso vamos a ver un poquito la clase anterior, ¿cierto? Nosotros nos centramos en la cuestión social, que es este proceso que se da a fines del siglo XIX y principios del XX, que consiste en todas aquellas problemáticas habitacionales, laborales, sociales, que afectan principalmente a los sectores populares, principalmente, ¿cierto?, al sector trabajador, a la clase trabajadora. Y está compuesta, ¿cierto?, por el proletariado urbano, el proletario, ¿cierto?, lo conversamos, que es aquella persona, son aquellas personas que venden su fuerza de trabajo. Y están, ¿cierto?, en las ciudades, como también están en el norte grande, en las oficinas salitreras y también en el campo. Estos problemas, esta problemática que se refiere a la cuestión social, nos habla de hacinamiento, insalubridad, bajos salarios y, por supuesto, carencia absoluta de derechos laborales. No existía ninguna clase de derechos laborales. Y además hablábamos también sobre los problemas del alcoholismo, la prostitución. Bueno, todos estos problemas, ¿cierto?, provocan que las consecuencias son la organización obrera, por una parte. Todo esto de abajito, ¿cierto?, lo vamos a ver en detalle esta clase, así que tranquilos. A través de las mutuales, las cooperativas, las mancomunales, las sociedades de resistencia, las federaciones. También hay propuestas, ¿cierto?, de respuesta para dar solución a esta problemática, desde el liberalismo, el Partido Radical, las clases medias, desde la Iglesia con el socialcristianismo y desde otras clases políticas, como por ejemplo el anarquismo y el socialismo. También estas mismas problemáticas provocan la movilización popular y el desarrollo del movimiento obrero, que vamos a ver en detalle hoy día, mediante huelgas y paralizaciones que permiten, ¿cierto?, la dictación de las primeras leyes laborales. Esto lo vamos a ver hoy día. La clase anterior nosotros nos centramos solamente en las problemáticas habitacionales, sociales y laborales, ¿cierto? Hoy día vamos a ver cómo se le da una respuesta a este proceso. ¿De la clase anterior quedó alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Ninguna, Ya, ninguna. genial. Entonces, el objetivo de hoy es comprender la relación entre la cuestión social y el surgimiento de organizaciones obreras y las movilizaciones populares. Pongan atención ahí, ¿vale? La relación entre la cuestión social y el surgimiento de las organizaciones obreras. Y también vamos a comparar las soluciones políticas que se dan como propuestas de solución al problema de la cuestión social. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, para empezar, tenemos antecedentes, ¿cierto?, de este movimiento, nuevo movimiento social que es el movimiento obrero. Primero tenemos que entender el contexto en el que se desarrolla, que es un contexto capitalista, de economía capitalista, marcado por una incipiente industrialización. Recuerden que este proceso de industrialización hace que la gente, en el campo sobre todo, piense que como hay mucha industria, va a haber también mucha pega y por lo tanto la gente empieza a migrar del campo a la ciudad, con esta ilusa esperanza de mantener o de mejorar su calidad de vida. Y esto favorece, ¿cierto?, un proceso de urbanización que luego se descontrola.
agravan las condiciones de vida del trabajador urbano, ¿cierto? Se produce este tema del hacinamiento, la gente definitivamente no tiene dónde vivir. La clase dirigente también en este contexto es completamente indiferente y por supuesto ineficiente ante los problemas que se dan en el mundo popular, los problemas que vimos la clase anterior. A propósito, ¿vieron el video que les envié para esta clase? Yo lo estoy viendo. Ya, genial, bien. Y la estoy escuchando también. Fantástico. Es un video cortito sobre el movimiento obrero. Cortito, son como 2 minutos. A ver, tengo un chat. Ya, la Nicole lo vio. Genial. Bien, Nicole. Entonces, la clase dirigente y las clases más acomodadas, ¿cierto?, están completamente indiferentes. Recuerden cuando lo vimos cuando hablábamos sobre la economía del salitre, vimos que el salitre, la producción de salitre, les dejaba un montón de riqueza. ¿Se acuerdan que decíamos que estaba todo pasando con el salitre? Los empresarios lo estaban pasando súper bien. El problema, la contraparte, ¿cierto?, es que los trabajadores lo estaban pasando pésimo. ¿Por qué? Porque para que el empleador se enriquezca, el empleado se empobrece, ¿vale? Y el empleado es explotado por el empresario. Y la clase dirigente, las autoridades son ciegas ante este fenómeno. Y por supuesto, la clase trabajadora ya no va a estar dispuesta a quedarse de brazos cruzados esperando que el Estado o la Iglesia o alguien les dé una respuesta, ¿cierto? O sea, lógicamente, si a ti te están tratando mal todo el tiempo y te están dando tupío y parejo y te están explotando, lógicamente, en algún momento tú vas a decir basta, ¿cierto? Eso es lo que pasa Obvio. ¿Sí? Sí, es obvio. Eso es lo que pasa aquí en este contexto al principio del siglo XX con las clases trabajadoras. Lógicamente van a decir basta y van a empezar a organizarse. Surge así un maravilloso y nuevo movimiento social. Las primeras manifestaciones de este movimiento social se dan en los centros mineros, en los puertos, en las ciudades también, y los protagonistas son los artesanos y los obreros sobre todo. Y sus organizaciones al principio son las mutuales. ¿Tienen alguna idea de lo que son las mutuales? ¿Más o menos? ¿Los que vieron el video? ¿O alguna idea, algún conocimiento previo? Estoy esperando. Chicos, tenemos poquito tiempo. ¿No? Si no, digan que no, pues. No sé cuándo. Ya, las mutuales son organizaciones... Yo sí. A ver, dígame. No sé si está bien o mal. Dígalo. Es como una multitualidad, algo así, ¿o no? Ya, mutualidad, ¿sí? Sí. ¿Sí? O mutual, o algo así, no sé. Ya, Ese es sí. mi... Ya, gracias. Las mutuales, está bien, súper bien. Las mutuales son organizaciones que surgen dentro de las industrias para que los obreros se organicen y se ayuden entre ellos. Este tema de la mutual viene de lo mutuo, del apoyo y la cooperación mutua. Entonces aquí los obreros empiezan a juntar platita y a organizarse entre ellos para ayudarse entre ellos. Recuerden que no hay ninguna clase de legislación laboral, no hay derechos laborales. Entonces, un obrero que se accidenta en la empresa pierde el día o pierde la semana, ¿cierto? No le van a pagar una licencia como lo hacen con sus papás o con las personas que trabajan. A los obreros que no pueden ir a trabajar es un día que se le descuenta. Si el obrero muere en faena, ¿cierto? Es culpa del obrero en ningún caso va a ser culpa del empleador, ¿cierto? Y esa viuda va a quedar con la cacharrada de hijos, ¿cierto? Sin poder mantenerlo. Entonces la idea de la mutual es ayudarse entre ellos, se ayudan entre ellos. Es una cosa muy, muy solidaria, muy de cooperación, entre los mismos obreros, ¿vale? Aquí no hay ninguna ayuda del patrón, se organizan y se ayudan entre ellos. Luego, estas mutuales se transforman y toman un rol mucho más político y se transforman en las mancomunales.
Las mancomunales es la misma idea de cooperación, pero a un nivel más político. Vamos a ir exigiendo un poquito más, vamos a ir pidiendo un poquito más de derechos, un poco más de protección en el trabajo. Y por último, ¿cierto? La última manifestación de esta organización obrera son las sociedades de resistencia. Aquí ya ¿cómo se llama? El movimiento obrero se radicaliza y empiezan a no pedir, exigir sus derechos, que se cumplan sus derechos y que exista una ley que los defienda, ¿vale? Entonces la sociedad de resistencia, como lo dice su nombre, los va a llamar a la huelga, a los paros, a la movilización, a las marchas, va a empezar a radicalizarse el movimiento social, ¿vale? Aquí empiezan a surgir los partidos políticos de obreros. El obrero toma conciencia de su clase. Es fantástico, es maravilloso. El obrero, el trabajador, toma conciencia de que él pertenece a la clase trabajadora y que tienen un rol fundamental en la sociedad, que es una empresa si no tiene trabajadores. No es nada, ¿cierto? Entonces el poder lo tiene el trabajador. El trabajador toma conciencia de eso y los movimientos de los obreros empiezan a tener mucha más ideología y radicalizan los postulados de su movimiento. Es una cuestión súper entretenida. Bueno, entre 1902 y 1908 hay alrededor de 200 huelgas, vayan cachando la idea, porque el Estado, y mucho menos las empresas, no dan respuesta, no dan ninguna respuesta, y de hecho, ante la movilización, ante la huelga, ante la organización, el Estado lo único que hizo todo el tiempo fue reprimir. Y son represiones cototas, chiquillos, ¿no? ¿Ustedes piensan que la represión hoy día es terrible? No, hoy día no es nada. Antes, aquí mandaban, ¿cierto?, las fuerzas de orden y de seguridad a matar trabajadores. Los trabajadores sabían que si ellos iban a marchar a la calle, probablemente no vuelvan a sus casas. Tenemos muchas, es una escalada, es una maravilla, está lleno de movilizaciones sociales, lleno de huelgas, paralizaciones, es una explosión de movimientos sociales. Tenemos, por ejemplo, la huelga portuaria en Valparaíso en 1903, la huelga de la carne en Santiago en 1905, y una terrible, que tengo que explicárselas, la masacre de la Escuela Santa María en Iquique en 1907. Los trabajadores de las salitreras del Norte Grande, ustedes vieron el video y lo vimos también en la época del salitre, en la clase de la época del salitre. Los obreros trabajaban en condiciones miserables dentro de las salitreras, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, pueden ver las clases anteriores o revisar los videos que les he enviado. Vivían en condiciones deplorables y trabajaban en condiciones bastante precarias. No existían derechos laborales, ni de accidentes, los dueños de los capataces, ¿cierto? Y los dueños de las salitreras los castigaban si es que no llegaban a la producción, castigo físico, no castigo moral, ni ético, ni psicológico, castigo físico. Y a eso había que sumarle que ni siquiera les pagaban un sueldo, o sea, su sueldo era ¿en qué? Fichas. En fichas que tenían que gastar en la pulpería, en el mercado, ¿cierto?, de la misma empresa, de la misma oficina salitrera. Entonces, lógicamente eso no es justo para nadie, ¿cierto? Y empiezan a juntarse, empiezan a organizarse todos los obreros salitreros, ¿cierto? Y se produce una gran movilización y se les ocurre una idea brillante que es ir a la capital, ¿cierto?, a Iquique, a la capital de la región, y manifestarse con un petitorio, entre ellos el no pago en ficha, el pago en plata, en salario. Llegan miles de obreros salitreros a la plaza de Iquique, se juntan ahí, empiezan a hacer sus protestas, ¿cierto? Y las autoridades de Iquique les dicen, oigan, cálmense, no se queden aquí, les vamos a pasar una escuela, la escuela Federico Santa María, para que duerman, descansen. Más de 3.000 obreros, y no solamente trabajadores, mujeres, niños, abuelitos, porque ustedes saben que en la salitrera vivían familias completas.
Los llevan a esa escuela y una vez instalados en la escuela vienen las fuerzas de orden, ¿cierto? Las fuerzas militares y los acribillan a todos. Los mataron a todos. Por eso se habla de la masacre de la Escuela Santa María. ¿Vale? Para que ustedes se vayan dando cuenta la calidad, ¿cierto?, de la represión y la respuesta que da el Estado ante los petitorios de los obreros. ¿Se dan cuenta, no? Terrible. Ya, no sigamos sufriendo tanto. 1909 se funda la Federación Obrera de Chile, la FOCH. Tiene un carácter sindical. La idea es agrupar a todos los trabajadores de Chile en esta gran federación para la consecución de sus derechos laborales. Y en 1912 nace el Partido Obrero Socialista, es el antecedente directo del Partido Comunista. Liderado por Luis Emilio Recabarren, y con esto, con este Partido Obrero Socialista, el movimiento social adquiere consistencia ideológica. Empezamos a politizar el movimiento, darnos cuenta de que los trabajadores somos una clase y que la historia del mundo se ha hecho en razón de la lucha de clases. Y por lo tanto, hablamos acá sobre la acción directa. El trabajador tiene el poder y el trabajador tiene que conseguir ese poder a través de la acción de los trabajadores. ¿Vale? ¿Se entiende, no? El trabajador es una clase y como clase tiene que movilizarse y organizarse. No esperar que el Estado les dé bonos, les dé subsidios, no esperar que la iglesia les dé caridad, sino que ellos conseguir bajo la acción directa el logro de sus ideales. Después de todas estas movilizaciones, ¿cierto? Después de todas estas marchas, protestas, huelgas, masacres, se logran algunas reivindicaciones, como por ejemplo el descanso dominical, las mejoras en las viviendas obreras, la ley de accidentes del trabajo, muy importante. Se organiza la Asamblea Obrera de Alimentos, de la Alimentación Nacional, porque recuerden que con la plata del salitre, con la economía del salitre se dinamiza toda la demás economía, por lo tanto existe muchísima producción, pero toda esa producción empieza a exportarse. Y existe tanta exportación que no se preocupan las autoridades de dejar comida para los chilenos, lo que hace que la comida, la carne, los cereales se vuelvan súper caros y la gente no puede comprarlo, porque aparte ganan una miseria. Entonces esta Asamblea Obrera de Alimentación lo que hace es convocar a todos los movimientos obreros, ¿cierto? A todas las organizaciones obreras a marchar, movilizarse y organizarse para parar la exportación de alimentos y para que así los alimentos no sean tan caros. Y se produce una seguidilla de marchas que se les denominaron las marchas del hambre. Un año entero, 1918, 1919, un año entero de movilizaciones de las denominadas marchas del hambre, también un movimiento muy bonito. La ley de la silla, que establece que en todas las empresas tiene que haber una silla para que el obrero se siente, y las salas cunas en los establecimientos industriales. La idea es que las mujeres puedan trabajar tranquilas sabiendo que sus hijos están siendo bien cuidados en sala cuna dentro de las industrias. Principios del siglo XX. Bueno, ya hablamos, ¿cierto?, cómo se organizaron los obreros, cómo pudieron conseguir estas reivindicaciones, ¿cierto? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Ninguna. Ya, genial. También tenemos que decir que hubo algunas propuestas desde otros sectores de la sociedad. La primera corriente que empieza un debate ideológico, ¿cierto? Se escriben un montón de artículos, libros sobre la cuestión social, pero nadie hacía nada. La primera corriente que empieza a dar propuestas para solucionar este problema se origina al interior de la Iglesia. La parte conservadora y súper, hiper, mega católica de la sociedad, ¿cierto? A partir de la encíclica de este caballero que es el Papa León XIII,
la encíclica Rerum Novarum, muy bonito nombre, la Iglesia Católica se adhiere a una postura social cristiana. Aquí hablamos del social cristianismo. A grandes rasgos, la Iglesia ve que la cuestión social es parte de una crisis moral. ¿Por qué? Porque los sectores acomodados, la gente rica y las autoridades tienen el deber moral como cristianos de ayudar a los pobres. Eso es lo que dice la Iglesia. Entonces, el énfasis que pone la Iglesia acá y los sectores conservadores católicos es que los ricos tienen que ponerse con el cuidado y bienestar tanto material como espiritual de los más pobres. No solamente caridad, no solamente ponerse con unos cuantos pesos para la iglesia, sino que a través de la beneficencia, de la educación, el socorro, la justicia. En definitiva, más acción social, no tanta caridad. Eso es lo que propone la iglesia. También tenemos propuestas desde los sectores medios, en el Partido Radical, que es de una corriente más liberal y laica, es decir, que no juegan con la iglesia, ¿vale? No están vinculados a la iglesia. Y para estos sectores, ¿cierto? Sobre todo el Partido Radical, la cuestión social es el resultado de la lucha del conflicto de clases. Es un problema estructural de la sociedad. Y por lo tanto, el problema viene desde el Estado. Y el Estado tiene que ponerse con los pobres y ayudar, regular el sistema de libre mercado, adecuar la legislación, en realidad proponer una legislación adecuada para que se promueva el progreso, pero también se cuide a los pobres. Una corriente o una postura bastante keynesiana, ¿cierto? Adelantándose a su tiempo, de un Estado benefactor, un Estado que tiene que hacerse cargo de los problemas sociales. Y por último, la tercera tendencia es la corriente socialista, que está impulsada por los sectores que pertenecen a la clase trabajadora. Y para este sector, el problema es consecuencia del sistema. ¿Sí? El problema no son los trabajadores, el problema es el sistema capitalista. El problema es el Estado liberal. ¿Vale? La solución no pasa por la acción caritativa de la clase dirigente, ni por los medios proteccionistas que pueda tener el Estado, sino que la solución pasa por la acción directa y el poder autónomo de los propios trabajadores. Trabajadores al poder. Eso es lo que promueve la tendencia socialista. ¿Se entiende? Sí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Yo no No, entendí, ninguna. la verdad. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Está entretenido o no está fome? No, si está bacán. Bueno, bien. Es un tema súper interesante y muy relevante en esta época en donde nosotros también estamos viendo bastante ineficiencia desde los sectores, desde las autoridades con el tema de la pandemia. ¿Se dan cuenta, no? Que en todos lados se cuecen habas, como decía mi abuelito. Las respuestas que se dan desde el Estado hacia las movilizaciones sociales, igual en este momento, en donde la gente pide más protección debido a la pandemia, también son de represión, ¿cierto? ¿O no? ¿O es idea mía nomás? Sí, verdad. También son de represión y también son paternalistas, son proteccionistas, ¿cierto? Ya te doy un bono como para que te quedes callado un ratito, pero las soluciones estructurales en definitiva no se dan, ¿cierto? Claro. Sí. Y la movilización social sigue. Y hemos visto en los últimos años en Chile, ¿cierto?, que la movilización social es la única forma de conseguir reivindicaciones. De hecho, la nueva Constitución no se habría redactado de no ser por el estallido social, ¿cierto? Sí. Son tan inteligentes. Entonces, vamos a hacer la síntesis de la clase, si es que no hay alguna duda o alguna pregunta. ¿No? Síntesis entonces. Hoy día hablamos sobre las respuestas a la cuestión social.
vimos que desde los trabajadores se organiza, ¿cierto?, el movimiento obrero, que se organizan, valga la redundancia, en las mutuales, las mancomunales, las sociedades de resistencia y las federaciones. Y también vimos que este proceso y este movimiento obrero va tomando fuerza toda vez que se adhieren a propuestas políticas desde, por ejemplo, el Partido Obrero Socialista, la Federación de Trabajadores, tienen una consistencia ideológica, política y social. O sea, ellos no están pidiendo bolitas de dulce, no están pidiendo cosas que estén fuera de la realidad, sino que ellos se reconocen a sí mismos como una clase social, la clase trabajadora, y a partir de eso exhiben sus demandas a partir de la movilización y la huelga. Recuerden ustedes que estas huelgas, estas movilizaciones, las paralizaciones, las marchas, todas ellas fueron fuertemente reprimidas, algunas brutalmente reprimidas. Sin embargo, a partir de esta movilización social, se producen o se da cuenta, ¿cierto?, de algunas reivindicaciones, como por ejemplo el descanso dominical, la ley de accidentes laborales, la ley de la silla, la ley de salacunas, entre otras. Y desde los otros sectores de la sociedad tenemos, por ejemplo, el Rerum Novarum, que es esta encíclica de la Iglesia Católica que habla sobre el socialcristianismo y el deber moral de los sectores acomodados de ayudar a los pobres, pero no en caridad, sino que en acción social. A eso se trata. También hablamos sobre el Partido Radical, los sectores liberales, los sectores medios de la población, que apuntan sus dardos, ¿cierto?, al Estado y dicen que el Estado tiene que proteger a los pobres. Y tiene que haber una adecuada legislación que dé cuenta de que nosotros vamos hacia un progreso, pero ese progreso no puede ir en desmedro de los sectores populares. El Estado tiene que hacerse cargo de los problemas sociales. Y por último tenemos la corriente socialista que está muy ligada al movimiento obrero y que nace del movimiento obrero, ¿cierto? Que habla sobre la acción directa, que la solución a los problemas de los trabajadores viene desde los mismos trabajadores. Y son ellos como clase política quienes tienen que exigir, ¿cierto?, sus derechos y hacer cumplir sus derechos. Eso, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. Les tengo un ticket de salida. Les voy a dar en el chat de aquí de la reunión ¿cómo se llama? Un link para que ustedes puedan en Google Forms hacer un ticket de salida, que es un cuestionario cortito, como de 5 preguntas, sobre lo que vimos hoy día en la clase. Después yo lo voy a revisar porque me llegan sus respuestas al correo. ¿Ya? Lo último que les tengo que decir es que los videos que he recibido están súper buenos, y van a ser publicados, ¿ya? Los que no lo han entregado, por favor háganlo ya, en este momento. Recuerden que es una tarea súper cortita, no se demoran tanto. Si es una aplicación súper amigable, pueden usar su teléfono. Incluso si les hace más fácil, pueden grabarse ustedes mismos explicando un tema. No sus caras, sus voces, porque ahí vamos a tener problemas. Pero graben sus voces explicando un tema, el tema que ustedes elijan de los que yo les puse ahí en el WhatsApp. Eso, y también tienen que ponerse al día con sus guías, ¿ya? Recuerden que la próxima semana ya vamos a empezar a poner los promedios, y no es la idea que tengan bajo promedio por guías que no entregan, ¿ya? ¿Yo le debo guía a este o no? Te digo el tiro. Angelito. No, solamente el video. Ah, ya, perfecto, aquí. Gracias. Solo el video. Eso, voy a pasar la lista. Tengo a la Nicole, Joel, Maxi, Jostian, Ángel. ¿Alguna duda, chicos? Pati, Diego. No, ninguna. Paloma. Entonces estamos.
Pónganse al día, chicos, si tienen algún problema, me avisan. Me pueden llamar por teléfono, pueden enviar un mensaje, pueden enviar un WhatsApp. Como sea que ustedes quieren, un correo electrónico, señales de humo, no sé. Pero si tienen problemas de cualquier índole, incluso de, no sé, pues de la pandemia, pueden también enviar algún mensaje, hablar conmigo, no hay problema. De las guías, si tienen problemas para realizar las guías, también me pueden avisar, yo les ayudo. No hay problema, no tengan miedo en preguntar, ¿vale? Eso, nos vemos entonces la próxima semana. Hagan sus guías, envíen sus videos, por favor. ¿Ya? Ya, ok. Ya. Cuídese. Chao, chicos. Chao. Estén bien, Muchísimas pórtense gracias por bien, todo, hagan sus adiós. guías. Cuídense.